¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a este programa especial de Cuarto Oscuro, en esta edición con el testimonio especial del gobernador Alfredo Cornejo, licenciado en Ciencias Políticas y además de ser gobernador en su último periodo de mandato, actualmente es candidato a diputado nacional, presidente de la Unión Cívica Radical y con un perfil alto a nivel nacional también desde la política. Bueno, vamos a aprovechar para hacer un pequeño análisis, como siempre lo hacemos en este programa, acerca de la situación de la Argentina y también, por supuesto, de la provincia de Mendoza. ¿Qué tal, gobernador? ¿Cómo está? Gracias por recibirnos. No, por favor. Bueno, en un año bastante particular para usted, ¿no? El último año de mandato como gobernador de Mendoza, pero además bastante movido, ¿no? Desde lo político. Sí, el último año y últimos meses casi, ¿no? Serán escasos 2 meses. La recta final. Una recta final. Si acaso pudiera definir este último año, de nostalgia un poco, supongo. Un poco sí, un poco sí. Con un reconocimiento muy especial en cuanto a las elecciones de septiembre, donde plebiscitamos nuestro gobierno, y la verdad que estamos muy agradecidos de la mayoría de los mendocinos por ese apoyo. Con un poquito de nostalgia, porque la verdad que es un alto honor ser gobernador de la provincia y dejar el cargo, pero también en el fondo... aliviado. Sí, tengo un poquito de ganas que ya se termine. Pero bueno, súper agradecidos por el apoyo, incluso hasta las críticas que se han hecho y han sido de buena fe son bienvenidas, porque han sido la mayoría muy respetuosas. Cuando me encuentro gente en la calle y se arrima hace elogios, no voy a decir que no, pero la mayoría de las veces viene con una posición crítica, ¿no? O sea, lo hace con mucho respeto, así que estamos contentos de estar terminando así. Y desde el punto de vista profesional, imagino, usted estudió Ciencias Políticas, que quizás en los últimos tiempos y con la relevancia política nacional que ha tomado su nombre y su figura, pisando fuerte incluso a nivel nacional, también debe tener toda una carga, ¿no? Desde el punto de vista profesional, lo digo. Sí. Bueno, yo tengo una anécdota que mi mami, que tiene 85 años, siempre me preguntaba, cuando era muy joven, ¿por qué vas a estudiar esa carrera que prácticamente era en el 83? No era una carrera que sea muy conocida, así que y ella recordaba hace un par de años atrás, recordaba pensar que yo no quería que estudiase esta carrera. Ahora se cansa de recortar fotos en el diario. Así que no, profesionalmente debo decir que me he dedicado más a la praxis política que a la academia, aunque he sido docente y he dado clases muchos años. También profesionalmente me siento conforme. Pero bueno, tengo desafíos por delante. Ahora voy a ser soy candidato a diputado nacional y quiero desplegar una tarea a nivel nacional que colabore con el país, ¿no? La verdad que este año ha sido un año muy difícil desde el punto de vista económico, recién me lo preguntabas, y queremos colaborar, pero claro, un diputado no tiene la solución del tema económico, así que el que prometa eso, no, pero sí en la deliberación pública de cómo salir de estos problemas en la Argentina. Transferir la experiencia que tuvimos acá estos 4 años, pero también colaborar en una deliberación pública, empezar a sincerar la situación de Argentina, ¿no? Es decir, los problemas económicos que tenemos, nuestra economía enferma hace muchos años, ya muchas décadas, requiere que hablemos las cosas sin tapujos, con sinceridad, con honestidad, y veamos cómo lo encaramos, porque la verdad es que estamos sufriendo mucho los argentinos de este estancamiento económico, que no es de estos 4 años de Macri, sino que lleva técnicamente de recesión en términos económicos, de recesión lleva 8 años, ¿no? Si bien han habido picos de crecimiento con respecto al otro año, es decir, técnicamente hace 8 años que estamos en recesión, ¿no? Es decir, y la verdad que es durísimo estar 8 años en recesión. Los países en general tienen sus altibajos, alguna caída de la economía, pero en general son más los años de crecimiento
que de estancamiento, ¿no? Nosotros llevamos 8. ¿Y es esperanzador lo que usted piensa al respecto de las posibilidades que tiene la Argentina? Yo tengo una forma de enfrentar esto que es con un optimismo fundado, racional, no con un optimismo bobo de que todo va a estar mejor porque lo dice alguien, no. Yo creo que sí, que tengo... pero no porque tengamos la receta mágica, sino porque los países han organizado mejor sus recursos cuando ha habido liderazgo político, cuando ha habido alto consenso de ponerse de acuerdo en qué cosas hay que modificar, y ese consenso solo se lleva con una deliberación pública profunda, ¿no? Es decir, hablando los temas, pero hablándolos con solvencia técnica, y yo creo que podemos encontrar esa solución los argentinos. No ha encontrado Chile, que crece hace 25 años atrás, un país que era mucho más pobre que la Argentina, mucho más desigual que la Argentina, que prácticamente no tenía clase media, y hoy día tiene una clase media amplia, sigue habiendo mala distribución del ingreso, Estoy poniendo de ejemplo un país que una parte de los mendocinos, una minoría o quizás una mayoría de los argentinos conoce porque ha podido visitar. Pero podemos poner otros ejemplos un poquito más lejanos, pero que puedan ser comparativos con nosotros, como Colombia, como Perú, como Uruguay, o sea, cercanos a nosotros, que han erradicado la inflación, que han prácticamente no hay inflación en el mundo, salvo en 5 o 6 países. Nosotros somos uno de ellos, de 100 y pico de países. Solo 4 o 5 tenemos inflación. ¿Cómo no? Problemas viejos que no hemos podido resolver. Entonces soy optimista porque creo que lo podemos hacer, ¿no? Y eso desde el oficialismo o desde la oposición, desde el lugar que toque. Bueno. Y a propósito de eso le consulto, si acaso las elecciones provinciales que tuvimos recientemente, con todo el hincapié que le hicieron desde los medios nacionales, creo que puede llegar a tener alguna incidencia en las elecciones nacionales. Bueno, mi figura... ha sido revalorizada por el triunfo de Mendoza, tampoco hay que... pero en las urnas se podría llegar a ver el resultado... Yo creo que sí, tenemos que tratar de ponerlo en valor. Yo creo que los mendocinos, con nuestra cultura del esfuerzo, originado en nuestra infraestructura cultural, la aridez, cómo organizamos el agua, cómo la historia que tenemos prácticamente de los huarpes, tenemos muchas cosas para transferir en materia nacional, ¿no? Yo sé que suena simbólico y puede sonar solo como en términos didácticos, pero la verdad que nuestra cultura del trabajo, que se ha ido perdiendo en Mendoza, debo decir, nosotros tenemos que ponerla en valor, y también lo que hemos hecho en estos 4 años tenemos que ponerlo en valor en Argentina. Y ¿por qué no enfrentar temas como la inflación en una deliberación pública honesta? Si todos sabemos que la inflación se combatió en otros países con equilibrio fiscal, no imprimiendo más billetes, es decir, cuidando la moneda, porque acá un montón de gente dice hay que hacer minería para solucionar el problema. Otro montón de gente dice hay que hacer industrias audiovisuales. Otro montón de gente dice no, lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra agroindustria. No, la vitivinicultura nos va a dar riqueza. No, el turismo. La verdad que todas esas cosas son ciertas, parcialmente ciertas, pero lo concreto que la Argentina tiene que volver a tener una moneda que sea valorizada, no como se desvaloriza habitualmente el peso argentino. Esa es nuestra principal política económica hoy, y para eso hay que detener este proceso inflacionario. Y detener este proceso inflacionario tiene reglas técnicas que hay que hacerlo, no imprimir más billetes, y eso va a ser un desafío para Macri si sale reelecto o para Alberto Fernández en el corto plazo. Algo de lo que Macri habló durante la campaña ya por el 2015, ¿no? No eran temas que se esquivaban, me parece. Por supuesto, sí. Sí, pero no se dijo cómo. La verdad que en realidad creo que tampoco en esa campaña del 2015 se fue tan profundo. Por ejemplo, a ver, la verdad que el gobierno cumplió con no expandir la masa monetaria, no imprimir más billetes, sí, cumplió con eso en parte, pero ¿cómo cubrió el déficit? Tomando deuda. Internacionalmente cubrió ese déficit. Pero la deuda en algún momento hay que pagarla, ¿no? Es decir, y entonces
Ahora el salto que debemos dar es, no se puede tomar deuda, aunque quiera, si gana Macri o si gana Alberto Fernández van a tener dificultades para tomar deuda, con lo cual o imprimen billetes y producen inflación, más inflación de la que ya hay, o hacen una tarea de control del gasto como hicimos nosotros del gasto público como hicimos nosotros en Mendoza. Entonces, no es que esas recetas no estén disponibles. Lo que pasa es que nadie quiere hablar de eso porque eso se le llama ajuste o se le llama y eso finalmente incluso los que si gana Alberto Fernández, si gana Macri, para cualquiera, pero si gana Alberto Fernández, lo que se va a decir es bueno, no era que ustedes estaban en contra del ajuste, ahora resulta que tienen que hacerlo, ¿no? Es decir, por eso que la deliberación pública es importante, que digamos la verdad, ¿no? Y a propósito de esto, y ya que entramos en este tema, nos vamos a adelantar un poquito en la entrevista, ya vamos a volver a su carrera, pero más allá de eso, ¿usted cree que la situación de Macri, ¿no? El resultado adverso en las primarias nacionales del 11 de agosto. El del 11 de agosto tienen que ver más bien con una cuestión de decisiones económicas, de una cuestión más bien política, de una cuestión de falta de consenso con la dirigencia o una cuestión de gobernabilidad que faltó? Si acaso usted pudiera elegir alguna de esas cuatro. Bueno, no son dicotómicas algunas de ellas, no son contradictorias, diría yo, algunas de ellas, ¿no? Yo creo que esto es un proceso, la explicación de por qué no sacó menos votos, bastante menos votos que Alberto Fernández. La pérdida de confianza de la gente, en realidad, exacto, ¿no? La gente que lo apoyó. Por la falta de resultados económicos, ¿no? Me parece que están más focalizados en la falta de resultados económicos que en el ciudadano que está escéptico, que en líneas generales es un gran escéptico, porque obviamente ha vivido historias y demás, y las generaciones más jóvenes que nacen escépticos, diría yo, porque sus padres, sus hermanos han tenido su experiencia, han tenido su experiencia de vida y demás, pero todo apunta mucho a los resultados económicos, ¿no? Es decir, me parece que ahí es donde se apunta mucho. Y si no se ven esos resultados económicos, si se ve que no se controla la inflación, si se ve que no crece el consumo, si se ve que, bueno, hay un malestar político, ciudadano, ¿no? Y eso es un poco lo que pasó, creo yo. Ahora, en estas elecciones, ese malestar económico persiste, esas dificultades persisten, pero lo que creo que está en juego es si los argentinos van a votar solo por ese malestar presente o tienen visión de futuro que esto se puede resolver, o bien con la receta de Macri que ya conocen, o bien con la que le promete Alberto Fernández, pero que de alguna forma también gobernó la Argentina, ¿no? Y nosotros estamos promoviendo, desde luego, el voto por el presidente Macri y su reelección, porque creemos que esa economía sensata, que es la que propone Macri, lleva su tiempo enderezarla, lleva un camino, y que a pesar de que se han cometido errores en la estrategia política para llevarla a la práctica, gane quien gane, se va a ir hacia ese lugar. Entonces, que no se engañe la ciudadanía, ¿no? De que por el malestar que tiene hoy, vota en contra de Macri, pero resulta que después, más o menos, la política económica que se va a llevar es la que sensatamente le sugiere el mundo a la Argentina para resolver sus problemas de inflación y las que proponía Macri, ¿no? Lo llevamos ahora a un tiempo atrás, en el momento en el que el radicalismo decide unirse con el PRO y caminar juntos en estos 4 años que ya transitamos. Principio del 2015. El principio del 2015, ¿no? Esa famosa convención en la que finalmente se determina ofrecerle quizás la parte más territorial, que era lo que carecía el PRO. Y le preguntamos si acaso existiera un refrán para ese momento y también para la relación que ha tenido el PRO y sobre todo el radicalismo con el resto de Cambiemos. ¿Cuál de los siguientes cree que sería? Es una especie de juego. Duerme con niños y amanecerás mojado. El que no arriesga no gana. Dime con quién andas y te diré quién eres. O Dios los cree y el viento los amontona. Yo diría que es el que no arriesga no gana. De esas 4 yo ratificaría ese rumbo. Creo que la Argentina necesita tener 2 visiones no alejadas, tan dicotómicas, tan enfrentadas, tan de grieta, pero sí necesita tener 2 miradas, como tienen todos los países,
acerca de cómo encarar sus problemas, sus económicos, sus sociales y demás. Y el pensamiento de Cambiemos, más o menos, es un pensamiento que va alrededor de, algunos lo quieren ver como la socialdemocracia, que podría ser lo correcto, otros como un liberalismo progresista, y la otra opción, la del peronismo, es un populismo menos republicano. Esas dos dicotomías existen, con lo cual yo no veo otro lugar que esté el radicalismo, que es un partido que ha representado las ideas liberales, políticas, liberales en lo político hace muchísimos años, hace más de 100 años. No veo otro lugar donde esté el radicalismo que no sea en Cambiemos, ¿no? No lo veía en el 2015 y lo ratifico ahora 4 años después, a pesar de no haber obtenido resultados económicos que son los que creo que no hay por dónde perderse. Es el lugar donde teníamos que estar, y ese es el lugar donde tenemos que estar en cualquiera de las dos opciones, ganando el presidente Macri su reelección o perdiéndola. Creemos que hay que mantener esa coalición, incluso para darle alternancia a la Argentina. Vamos a volver ahora a la parte más profesional y más personal de usted. Sabemos que quedan poquitos meses para que termine el mandato como gobernador, y si acaso tuviera la posibilidad de desarrollar alguna acción particular que se le va a ser concedida, ¿no? Una especie de sueño, ¿no? Se le ofrece la posibilidad de desarrollar alguna de las siguientes acciones. ¿Cuál elegiría? La modificación de la Constitución y la permisión a la reelección del gobernador, la creación de un banco provincial, mayores modificaciones en la justicia o mayor reactivación del empleo privado. Categóricamente la última. El punto que no es una facultad que esté exclusivamente en manos del gobierno provincial. Tiene algunos instrumentos para eso y lo hemos empleado, reformas al Código Procesal Laboral, que cuanto mayor agilidad haya en la relación trabajador-empleador, más posibilidades de empleo hay, mayor agilidad en justicia. Es decir, algunos instrumentos están disponibles en el Estado provincial para el empleo privado, pero la mayoría dependen de la macroeconomía, ¿no? Se toma empleo si se lo necesita. Se toma empleo no solo si se lo necesita, con primera condición se lo necesita. Se toma empleo si, además de que se lo necesita, no se toma grandes riesgos de pérdida por ese empleo. Se toma empleo, es decir, hay una serie de condiciones que la mayoría de ellas dependen de la macroeconomía, ¿no? Pero si tengo que elegir uno, tengo que elegir, porque hay varias opciones, yo creo que hay que hacer una reforma constitucional, pero hay que ir haciéndola con tranquilidad y no poner todo el foco en la reforma. Hay que seguir haciendo reformas en la justicia, pero si hay que elegir uno de esos 4, es la prioridad en el empleo privado. El empleo privado genera consumo, genera un circuito virtuoso, el empleo privado crea riqueza, genera consumo, desde luego, entonces empieza a circular el dinero. Es decir, son todas externalidades positivas, ¿no? Es decir, si tengo que elegir uno, es el empleo privado. Bueno, y después que tampoco ha decaído durante el gobierno mío, pero sí hay más gente que busca empleo, porque en realidad lo que se han deteriorado son los sueldos del sector privado. Si bien el sector público tiene una cláusula gatillo, que la hace que no pierda contra la inflación, en el empleo privado esa cláusula gatillo no existe en casi todas las convenciones, en casi todos los acuerdos paritarios. Claro, han perdido el poder adquisitivo a comparación de los que trabajan en el Estado. Y también tenemos que aclarar que una vez que usted asume el poder allá por el 2015, el gobierno que había dejado Paco Pérez en ese momento era bastante complicado, ¿no? De hecho, con sueldos del Estado que no se pagaban, y hoy las cuentas están bastante ordenadas, Portezuelo del Viento, por decir alguno, está en marcha, bueno, diferentes acciones que presentan una provincia que está en orden, ¿no? ¿Y usted cree que a lo que le queda al gobernador, que va hasta empezar en diciembre, digo, Rodolfo Suárez, el futuro para Mendoza va a ser exitoso, es esperanzador, es incierto, es complejo o es difícil? Contemplando la situación provincial y nacional, me refiero, ¿no? Bueno, es complejo, vamos a decirlo, por la situación nacional. Porque un gobierno provincial, evaluar el gobierno provincial solo por las variables provinciales
no es del todo justo, lamentablemente, porque el impacto de la macroeconomía nacional es muy fuerte, ¿no? Es decir, y la verdad que a Rodolfo le va a tocar años que no va a estar bien la economía, por lo menos los 2 primeros años, con lo cual él también va a tener que hacer su esfuerzo de control del gasto, de tratar de usar mejor los recursos del Estado, de mejorar el funcionamiento de los hospitales, de tener las mejores prestaciones de educación, de ir mejorando con los mismos recursos la seguridad. O sea, tampoco la va a tener fácil Rodolfo, ¿no es cierto? Va a tener que continuar muchas de las cosas que hemos iniciado, pero también la complejidad nacional lo va a afectar. Lo que no sabemos es cuán complejo y difícil va a ser esa complejidad nacional, ¿no? Porque la verdad es que va a haber o la ratificación del presidente Macri por 4 años o un cambio por Alberto Fernández, y ese cambio, sin duda, va a perjudicar. No sabemos qué resultados económicos va a tener, pero lo que sí podemos decir que no va a ser bueno de corto plazo, digamos, en el primer y segundo año, ¿no? Y más allá de los resultados económicos, ¿cómo creería que puede ser la relación con la provincia de Mendoza, considerando que el poder político va a ser distinto, de un color distinto? Bueno, primero usted se adelanta como que Alberto Fernández ya en ese caso, digo en ese caso, ¿no? Pero en esa hipótesis, bueno, yo creo que el Estado de Derecho y la República ordenan que haya un trato respetuoso, no discriminatorio de Mendoza. Y yo creo que Rodolfo se va a hacer valer, y yo también voy a ayudar para que eso ocurra. Espero que no volvamos a tiempos de discriminación de los gobiernos por su color político, ¿no? Es decir, bueno, y todavía tengo la esperanza, por supuesto, una esperanza firme de que el presidente Macri gane la elección, ¿no? Le consultamos ahora por su papel, ya que lo menciona como eventual diputado nacional. Tras 12 años en la gestión ejecutiva, como intendente primero de Godoy Cruz, después como gobernador de Mendoza, pero usted ha tenido un paso por el Congreso de la Nación. Le consultamos cómo cree que va a ser ese papel. Tenemos opciones, a ver si usted quiere elegir. Tuvo un breve paso, quiero decir. 2 años, un año, bien. Bueno. 2 años sí, 2 años de mandato, pero uno que ejercí, porque yo me volví de ministro, el gobernador Cobos me pidió ser ministro de Seguridad, entonces yo dejé el cargo de diputado nacional y me vine cuando llevaba 1 año de mandato. Bien, el Ejecutivo lo llama más, podríamos decir. Sí. Se siente más cómodo. Bueno, ahora en su eventual papel como diputado, ¿cómo cree que va a ser ese papel? Además, como presidente de la Unión Cívica Radical. Traspasando los límites del Congreso para ser un líder político nacional, asumiendo el rol de comandar el bloque de la Cámara Baja, tomándose ciertas licencias tras varios años en el centro de la escena o aprovechando la oportunidad para descansar perdido entre el montón de banca. La última categóricamente no. La última digo no, pero sí debo admitir que es un lugar de menor exposición que este cargo que tengo, ¿no? Pero, a ver, en principio, y por eso quiero pedirle a los mendocinos que me voten, que me apoyen, es que vamos a tratar de tener un alto perfil de influir. Son 257 diputados nacionales, son una enormidad, ¿no? Y yo soy uno solo de esos 257. Pero como presidente de la Unión Cívica Radical... Exacto, puedo ser influyente en la medida también de que tenga un triunfo en Mendoza, en la medida que pueda ser una figura más fuerte que la mayoría de los diputados, ¿no? Es decir, hay muchos diputados nacionales que han pasado sin penas ni gloria en la provincia de Buenos Aires, la ciudad capital, de Córdoba, de Santa Fe y también de Mendoza, ¿no? Que han pasado sin penas ni gloria por el Congreso, ¿no? ¿Ya ha habido algún tipo de propuesta desde el punto de vista de presidencia de Cámara Baja o algo así? No. Bueno, en la hipótesis de que el presidente Macri sea reelecto,
¿por qué no? Me gustaría presidir la Cámara de Diputados, ¿no? Y a propósito de esto que le preguntábamos, en una entrevista en un medio nacional, usted le preguntaban un poco en chiste, un poco en verdad, si se veía como presidente de los argentinos o candidato en el 2023. Y usted, un poco de verdad y un poco en chiste, también decía, sí, bueno, ¿por qué no los argentinos, qué sé yo? Y a propósito de esto le preguntábamos, ¿no? Si acaso eso que usted comentó en esa entrevista fue una decisión tomada, fue un deseo real, fue una salida rápida a la pregunta sorpresiva o fue un error de cálculo. Yo me sorprendí por el título, porque la verdad que fue en broma, fue naturalmente en broma, porque el entrevistador intenta una cierta complicidad y me sorprendió con eso, ¿no? El entrevistador es muy incisivo, entonces me preguntó si Alfredo Cornejo, presidente 2023 y demás, entonces yo le dije, no puede estar la Argentina sin mí como presidente, como una cosa muy soberbia, es decir, y me reí, por supuesto, me reí, fue en broma. Fue en chiste, eso fue en chiste. ¿Y en realidad? En realidad yo debo decir que yo no me siento preparado hoy día para ser presidente. Yo para ser gobernador armé un equipo con tiempo de anticipación, de gente en la política y gente técnica. Recorrí cámaras empresarias, hablé con gente, hice un equipo finalmente, un equipo técnico-político, ¿no? Para enfrentar el desafío de gobernar la provincia. Lo hice desde la Intendencia de Godoy Cruz, paralelamente a que cumplía las tareas de intendente, ¿no? Es decir, teníamos reuniones casi todas las tardes, estudiábamos los temas del presupuesto provincial y no nos dedicábamos solo al municipio, sino también dedicábamos a estas cosas. Yo siento que hay gente que llega a la presidencia de la Nación sin preparación, ¿no? Que llegan como resultado de un país muy caótico políticamente, muy inestable, y que no llega del todo preparado. ¿Y aquí no estaría Macri? Yo no me siento bien ahí. Yo siento que no estoy, o al menos no lo estoy todavía, ¿no? Al menos no lo estoy todavía, porque no tengo ese equipo y demás. Yo creo que Macri, para no... Sí. Digo, porque dirigió Boca de la Ciudad de Buenos Aires, digo, bueno, podría... Yo creo que él ha tenido una experiencia, se metió en la acción social, en Boca, en la acción política, en la Ciudad de Buenos Aires. Son cosas relativamente parecidas. En Boca, bueno, tuvo una buena administración en el club, logró cosas. En la Ciudad de Buenos Aires el segundo mandato fue muy superior al primero, ¿no? Y tuvo cosas. Pero la verdad que el administrar la Argentina es bastante más complejo que administrar Boca o como administrar la Ciudad de Buenos Aires. Y creo que sí llegó con parte de un equipo, pero no con un equipo total. Fundamentalmente, a lo mejor puede que tenga funcionarios idóneos técnicamente, que tiene varios, capacitados para llevar a cabo la administración del Estado, del país, pero no sé si llegó con un equipo político como para relacionarse con la justicia, controlar el Congreso, sumar más diputados, sumar más senadores, crear un poder político. Me parece que ahí le faltó un poco de un equipo político, ¿no? Bien, la mística de la política quizás, eso que... Sí, también mística, le faltó un poco, pero bueno, ha llegado más preparado que otros presidentes, ¿no? Es decir, después otra persona que llegó, el caso de Néstor Kirchner, llegó casi, ustedes recuerdan, sacó el 20% de los votos en esa elección, era el que se vayan todos, había un proceso muy crítico, muy caótico, etcétera, y la verdad que él no llegó con un equipo, lo construyó después, ¿no? Es decir, lo construyó ya en el gobierno, ¿no? Hay gente que ha llegado sin... O Menem, que pero llegó, así todo, Néstor Kirchner, digo, logró esa mística. Armó un equipo. Esa mística de la política que hablábamos, ¿no? Que quizás Macri no la consiguió, más allá de las ideas. Sí, yo creo que a Kirchner lo ayudaron los resultados económicos, las circunstancias económicas eran distintas. Hubo alguien que hizo el trabajo sucio, que fue la mega devaluación del 2002, con Remes, Lenikov y Duhalde. Entonces él inmediatamente alcanzó resultados y eso lo empoderó. ¿Por qué alcanzó resultados? Pues se controló la inflación, hubo una gran devaluación y no provocó inflación esa gran devaluación. El dólar estaba 1 a 1
cuando en Duhalde, y lo pasaron 1 peso, 4 pesos. 4 pesos el dólar, ¿no? Una devaluación fuerte y no generó inflación. Entonces cuando él llegó, no llegó con un caos económico. ¿El antecedente era más sencillo? Era mucho más sencillo, ¿no? Creo que lo que le tocó a Macri. Y además Macri, creo que la ciudadanía nunca entendió, porque no lo percibió, que la economía estaba explotada, porque no pasó lo del 2001. Entonces, porque el último ministro de Cristina, Kicillof, no explotó como fue en el 2001, pero estaban todas, es decir, había un problema de falta de energía, estábamos importando energía, muchísima energía, con un costo altísimo que generaba déficit. Teníamos un déficit de infraestructura muy alto, no solo en energía, sino en caminos, en general, y esas cosas no se veían, o sea, no se veían claramente. La gente, el ciudadano común, no tenía noticias de que había un déficit tan alto que obligaba cada vez a producir más dólares para comprar energía, por ejemplo, ¿no? Hoy día, paradójicamente, si Macri es reelecto, los temas energéticos no van a tener grandes sobresaltos. Y si Alberto Fernández es electo, es más, van a querer explotar más el gas y el petróleo de vaca muerta, porque ya para exportar, no para el consumo interno, ¿no? Y eso es una mejoría con respecto a lo que se tenía. Pero claro, la ciudadanía no alcanzó a ver en el 2015 que la economía estaba muy mal, porque estaba importando muchísima energía, por ejemplo. Pongo el ejemplo de la energía porque no es cosa menor, ¿no? ¿Y cree que ahí está fundada las causas, por ejemplo, de las elecciones nacionales, las primarias, con el resultado adverso aquí en la provincia de Mendoza? Sin duda, sin duda que no se percibió ese contraste, ¿no? Es decir, sin duda, si Cristina hubiese entregado el gobierno como lo entregó de la Rúa a Duhalde, bueno, Macri hubiese tenido un paraguas muy superior. Si Cristina se lo hubiese entregado a Macri así, claro, tendría un paraguas muy superior, porque los ciudadanos experimentaron una explosión de la economía, pero no la experimentaron, no la vieron, a pesar de que estaba en materia energética, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Bueno, gobernador, muchísimas gracias por esta entrevista, con esta múltiple opción que le ofrecimos. Y todos los éxitos. Muchas gracias. Ya lo entrevistaremos como diputado nacional eventualmente. Pasaba entonces el gobernador actual de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, por Cuarto Oscuro.